amigos, seguimos informando nosotros y vamos a hablar de un tema que también frecuentemente nos plantean los padres, nos plantean los profesores también. Vamos a hablar con Mirta Servián de prevención de drogas en esta noche previa a fin de semana, o ya de fin de semana podríamos decir, ideal para charlar un poquitito de esto con tiempo y preguntar un poco por estas políticas también. ¿Qué tal, Mirta? ¿Cómo estás? Muy buenas noches antes que nada. Buenas noches, un placer estar contigo y con tu audiencia. Es un espacio ideal para poder contarte lo que estamos haciendo en prevención de drogas desde la Secretaría Nacional Antidrogas. ¿Cómo se puede hablar de esto de arranque? Porque muchas veces nosotros, incluso de los medios, exigimos el cierre, obviamente, ¿verdad? De los lugares de venta, o nos preocupamos por la gente adicta que se ve, pero esa previa. ¿Cómo estamos en ese tema? ¿Se está tocando realmente como hay que tocar este tema en general en el país? Realmente que sí, la Secretaría Nacional Antidrogas se visualiza mucho por su lado represivo, ¿verdad? Sí. Es la niña bonita de la SENAT cuando vemos la represión, allanamientos, pero es muy importante que conozcamos que la SENAT misionalmente tiene dos brazos operativos muy importantes: reducción de la oferta y reducción de la demanda. ¿Y qué es reducir la demanda de drogas? Es entrenar al individuo a tomar decisiones acertadas. ¿A través de qué? De planes nacionales, programas, talleres, proyectos. La Dirección General de Reducción de la Demanda de la Secretaría Nacional Antidrogas tiene la Dirección de Prevención Integral y la Dirección de Tratamiento. Cuando hablamos de prevención, ¿qué estamos hablando? Prevención del uso indebido de drogas es buscar postergar la edad de inicio del consumo. No vamos a pretender que nunca el adolescente o el joven tenga ese contacto con la droga. Pero en la prevención del uso indebido de droga buscamos prolongar la edad. ¿Qué también es prevención? Entrenar al individuo su potencial, desarrollar su potencial, su proyecto de vida, su autoestima, la toma de decisiones. Eso implica hacer prevención. ¿Se sabe en Paraguay, hay alguna edad que se puede marcar? Porque a veces nos sorprende a los padres o nos sorprende a los padres cuando escuchamos ciertos números. ¿Se puede hablar de una edad de iniciación común o general, digamos, con el contacto al menos con las drogas? El último estudio realizado en estudiantes escolarizados decía que se inician, ¿cuál es la puerta de entrada? El alcohol y el tabaco, dos drogas legales. Entonces, sería a los 15 años. Hoy en día se realizó otra encuesta a estudiantes escolarizados que próximamente el Observatorio Paraguayo de Drogas va a socializar con la comunidad. Y ahí veremos la edad de inicio, pero rondaría entre los 12, 13 años, esa etapa tan vulnerable que tienen nuestros adolescentes, ¿verdad? Ese cambio de la escolar básica y va al tercer ciclo, produce muchísimo cambio en el adolescente, cambios físicos, está desarrollando su temperamento, su carácter, la relación que tiene con sus padres a esa edad no es la ideal. Entonces, la etapa de la adolescencia es la etapa más vulnerable para el consumo de drogas. Nuestros programas, quiero contarte que desde prevención tenemos 3 programas. Un programa escolar que abarca trabajar en el ámbito educativo, como lo explico, un programa familia y un programa comunitario. En el ámbito escolar apuntamos con implementar programas de prevención. Paraguay no tiene un programa de prevención como tal. ¿Qué es un programa de prevención? Los programas que son actividades estandarizadas que puede tener un diagnóstico previo, se desarrolla las actividades y luego se hace un monitoreo y una evaluación. Nosotros hicimos ese ensayo. La pandemia nos hizo quedarnos en la casa a leer, a estudiar, y decidimos como equipo humano de prevención, ¿por qué no atrevernos a soñar a tener un programa nuestro? Los programas pueden ser muy buenos, los programas empaquetados, pero no es la realidad de nuestros niños, no es el lenguaje de nuestros niños. Entonces, la experiencia que tenemos en prevención, esa experiencia de visitar las instituciones educativas, ver la necesidad que tienen los docentes de capacitarse, entonces hicimos 3 programas. Un programa que es dirigido al nivel inicial y primer ciclo, que se denomina Aprendemos a Prevenir. A través de un video vamos trabajando habilidades.
El enfoque de prevención nuestro es basado en habilidades para la vida. Sabemos que esas habilidades para la vida nos va a servir para diferentes situaciones de nuestra vida. Entonces, cuando yo hago un programa de prevención o trabajo prevención, no es necesario hablar de la sustancia. No es necesario. Hay una realidad que tenemos que manejar. La droga está instalada desde que existe el mundo. Hoy se cree que, claro, la droga existió desde antes, cultura. claro. Antes lo usaban como rito religioso, los chamanes lo usaban como de sanación, hasta que el hombre descubrió que le producía placer y comenzó a perfeccionar, ¿verdad? Pero pongamos algo, sí. La droga sí, no es el problema. Puede haber factores, la disponibilidad, llamémosles miles de factores, pero el problema en sí no es la droga. El problema, ¿quién es? La persona que decide consumir. Entonces, no tengamos a la droga como el protagonista principal, tengamos a la persona, trabajemos a las personas. Es por eso que trabajar prevención es trabajar las habilidades que tiene el adolescente, y si no lo tiene, que aprenda a desarrollar esas habilidades. Tenemos algunos datos que queríamos compartir también en esta placa Brasil y con esta charla. También vamos a esperar las preguntas de la gente, porque sería interesante saber, por ejemplo, ya sabemos una edad más o menos cuando entran en contacto con las drogas, pero la droga ilegal, ¿cuándo entra en el ámbito escolar? Leemos esto: consumir drogas legales e ilegales en etapa de formación académica representa al 53.6% y afecta muchísimo al aprendizaje, dice el dato. El 34.8% afecta bastante y 8.8% afecta un poco y 2.8% otro. Este es un dato que tenemos para compartir. De hecho, que las sustancias legales o ilegales, ¿qué es lo que daña principalmente? El sistema nervioso central. ¿Qué es lo que, en qué afecta? En el aprendizaje. Cuando el maestro se da cuenta o sospecha de que hay cierta situación con su alumno, cuando está disperso, cuando está agresivo, cuando era un buen estudiante y dejó de cumplir con sus responsabilidades, esos son indicadores que le lleva al docente y al padre a darse cuenta de que algo está ocurriendo. Pero tengamos en cuenta que ciertas acciones o situaciones de nuestros adolescentes muchas veces no tienen que ver con la droga, pero de que algo está sucediendo con ese adolescente. ¿Cuándo los chicos se empiezan a drogar en términos, digamos, más duros? Existe tipos de consumidores, ¿verdad? Está el consumidor experimental. Es ese adolescente que no tuvo jamás contacto con la droga, pero sus amigos le cuentan cómo es. Entonces quiere sentir esa sensación. Y es, como su nombre lo dice, experimentación. Ese primer contacto. Muchos tal vez pasamos por esa etapa de nuestras vidas. Ese primer contacto. ¿Qué es lo que siento al fumar? Voy a probar el cigarrillo. Puede que me produzca tos, me da dolor de cabeza. Nunca más experimenté. Fue una etapa de mi vida. Pero si me gustó, comienzo con el consumidor ocasional. ¿Quién es el consumidor ocasional? Probó la droga, le gustó, entonces busca la ocasión. Sigue trabajando, sigue estudiando, sigue practicando su deporte, no cambió su estilo de vida, pero ahí es cuando el chico, el adolescente defiende el consumo, cuando dice: es mentira lo que dicen, si yo practico deportes, yo puedo estudiar, estoy espléndido. Mucho tiempo se enseñó la prevención en base a la sustancia. Y en base a mitos también. Claro, y por mentiras. eso. Sí. Y el chico después prueba y dice: es mentira, yo no tengo menos amigos, al contrario, si toda nuestra barra está fumando. Porque cambió su grupo de amigos. Es por eso. Hace años la SENAT se caracterizaba mucho por las charlas preventivas, ¿verdad? Pero ¿qué es hacer es apagar incendios? Cuando una institución está asustada porque hay una sospecha de consumo, llámenle a los de la SENAT que vengan a hacer una charla. La charla es una acción preventiva que da buena información, porque lo que dijiste anteriormente, una cosa es lo que me dicen y otra es la realidad de las drogas. Entonces, tampoco se cuenta todo a veces, en el ámbito escolar sobre todo. Claro, porque en el caminar de la prevención existieron muchas estrategias. Anteriormente, ¿en qué se basaba la prevención? En la información sobre las sustancias. ¿Qué es la marihuana? ¿Cómo se clasifica? La sustancia. Se dieron cuenta que eso no funcionó. Se quiso asustar mucho también, no sé si y luego fue la segunda etapa del temor. Si fumás,
tus pulmones se vacían. ¿Y qué es esa palabra no en tu cerebro? Hazlo. En la adolescencia es terrible. Es el desafío, voy a transgredir, tampoco funcionó. Entonces, la prevención no se basa Y la en represión la ciudad. no está funcionando tampoco. Y claro, tendría que equiparar también, porque ¿en qué caemos? Cuando nosotros vamos a las instituciones educativas, capacitamos a los docentes y vemos qué es lo que tiene que hacer el docente. El docente tiene que detectar y derivar oportunamente. Entonces, ahí comienza el problema. ¿Dónde derivamos? Convengamos que la adicción es una enfermedad, entonces corresponde a salud pública. Totalmente de acuerdo. La adicción es una enfermedad y prevención es Aparte, educación. La tendencia a nivel global, mundial, en cada país, es, por el contrario, es permitir ciertas sustancias porque en muchos países se considera un fracaso la política de represión. Entonces, más que nunca tenemos que ser conscientes, claro, que la gente sepa de qué estamos hablando. Porque prevención es educar. Educación, ¿en cuánto tiempo ves el resultado de una educación? Mínimo de 3 a 5 años. A mí lo que me suele pasar a veces cuando estamos trabajando en radio, donde sea, cuando empiezan el tema de los que es desesperante, porque creo que hasta con el cannabis, la marihuana, hay como una especie de mayor conocimiento. Es por lo menos una sustancia, una hierba a la que se le conocen muchos atributos positivos. Pero por ejemplo estamos hablando del chespi. Porque vos me decías el alcohol en cierto marco, una copa de vino le podés encontrar una virtud. El uso social. Claro, pero socialmente aceptada. Sí, convengamos que está socialmente aceptada. Pero aparte está bueno que yo me pueda tomar una copa de vino, no me va a hacer nada. El problema no es el uso, el problema es el abuso. Pero ¿qué pasa por ejemplo con el chespi? Porque dicen que el chespi que está cerquita de la escuela, ese es un tema real y es desesperante saber que hay venta de droga en las escuelas porque el público está en las escuelas. Justamente no quería atemorizar, pero es atemorizante como padre. Sí, realmente, cuando vamos a las instituciones educativas, esa es la preocupación de los docentes. Y allí entra a talar muchísimos aspectos. ¿Cuánto yo espero de mis autoridades? Porque de repente dicen, yo hago la denuncia, vienen y se van otra vez. O sea, al final la policía no tiene la culpa, es el ministerio. Si buscamos culpables, vamos a estar una noche conversando y no vamos a tener solución. Entonces, ¿y ustedes saben cuántos chicos fuman chespi? En la escuela de colegio. Esos datos, el Observatorio Paraguayo de Drogas va a poder brindar después de esta encuesta que se está realizando, ¿verdad? La sensación, realmente lo que vemos deprime, esa miseria humana de ver, pero cuando trabajamos en prevención y visitamos las instituciones, hay más jóvenes sanos que jóvenes con problemas. Partamos de esa premisa. Hay jóvenes que están en el deporte, que tienen un proyecto de vida, hay instituciones educativas que trabajan estas habilidades. Nos asusta topetarnos con esa realidad. Pero existe una política nacional sobre drogas donde la SENAT está incluida, está el Ministerio de Educación y Ciencias, el Ministerio de Salud, el Ministerio Público. Entonces, hay una política nacional de drogas. Tenemos que hacer que las instituciones funcionen, porque yo puedo capacitar a mi docente viendo que ella detecte que su alumno tiene problemas. El Ministerio de Educación y Ciencias tiene un protocolo de intervención ante sospecha, tenencia o tráfico de drogas en las instituciones educativas. No. Solamente interno. No, ese protocolo nosotros lo trabajamos. Hay un convenio de la SENAT con el Ministerio de Educación y Ciencias. Pero el MEC tiene, o sea, la escuela tiene que avisar al MEC y el MEC tiene que avisar a ustedes. El docente, el director tiene que conocer, partamos de eso. Se tiene que socializar. Vamos a las capacitaciones y muchas instituciones no tienen conocimiento de ese protocolo. Entonces, socializar ese protocolo. En ese protocolo aparece mucho el nombre del docente referente. ¿Y quién es ese docente referente? Ese docente que tiene ese vínculo con el alumno, ¿verdad? Tenemos algunas, justamente, aparte de lo que es el trabajo que se hace en algunas escuelas también, compartiendo con los chicos, digamos, porque la información. En el ámbito escolar, te comenté que tenemos los programas preventivos, trabajamos desde el nivel inicial, en el segundo ciclo se llama Me Preparo para la Vida, y en el tercer ciclo, que es la etapa más vulnerable, ¿verdad?,
Allí nuestro taller se llama Jóvenes Habilidosos. ¿Qué se trabaja en esos talleres? Se trabaja autoconocimiento, toma de decisiones, la cultura de la legalidad. Si yo no aprendo a cumplir normas, no voy a cumplir reglas. Si no cumplo reglas, no voy a cumplir leyes. Entonces, todo ese entrenamiento nosotros damos a los docentes, proveemos de una guía, porque de nada sirve que yo traiga un programa, que yo capacite al docente, pero no le esté dando las herramientas que necesita. Todavía, a pesar de muchas situaciones, todavía la escuela es el lugar más seguro donde están nuestros hijos. El docente es el adulto significativo en la vida de ese niño. Tal vez en muchos lugares sea el único adulto significativo para ese niño y ese docente. Desde nuestro ámbito nosotros apostamos a que los programas preventivos van a tener éxito. La malla curricular de la educación paraguaya tiene un espacio ideal para trabajar este tipo de cosas. Desarrollo personal, ética, proyectos, es un espacio. Directora, en los casos, por ejemplo, de abuso sexual en las familias, sabemos que la escuela tiene un papel súper importante. ¿Ustedes creen que también en el tema de, por supuesto, de alcohol o...? Por supuesto, porque existen indicadores que me hacen ver que yo sospecho. Es cierto, esos indicadores a veces no determinan que está utilizando drogas, pero de que algo le pasa a mi adolescente, sí. ¿Qué me dice? Cambia de comportamiento, cambia su grupo de amigos, comienza a mentir, pero también... Pero no siempre es así. Pero no siempre, porque puede ser que el chico venga y me duerma todo el día, pero no puede ser por consumo de droga, puede ser que estuvo con su celular toda la noche, o puede ser que en su casa haya violencia o abuso. Y también los chicos deportistas que también consumen sustancias. Totalmente. Entonces, muchas veces creemos que porque le tenemos, lamentablemente, en esa etapa de consumo que te comenté, muchas veces ni los docentes ni los padres percibimos cuando ellos están en la etapa experimental. Ahí se puede hablar, yo no quiero marcar zonas rojas ni mucho menos, pero se puede hablar de zonas como Asunción, Central, ciudades grandes, por un problema que... Pero un ratito porque tenemos mensajes también de la gente. Yo le invito a los padres, a los docentes también que nos cuenten su experiencia, que compartan. Tenemos nuestra línea habilitada, el 0985-625-000 para poder charlar sobre esto. Y queríamos compartir un mensaje justamente, si me permitís, directora, por favor. Es posible hacer un trabajo interinstitucional con las unidades de la salud de la familia, ya que las unidades abarcan varios colegios en la zona. Como trabajo en equipo solemos hacer charlas educativas de prevención. ¿Cómo solicitamos que puedan ayudarnos con la charla? Con la charla. Sí, nosotros charlas a los alumnos, hace tiempo ya no estamos haciendo. Nosotros trabajamos, capacitamos al docente. ¿Por qué? Porque le asusta que vayan los antidrogas. No va, porque ¿qué hace una charla? Una charla da información adecuada, pero yo puedo hacer una charla magistral de 40 minutos y ese adolescente, ¿qué está pensando? Sale, se olvidó. Sin embargo, si yo implemento un programa y hago un taller semanal, trabajo autoestima, trabajo toma de decisiones, creo un clima escolar positivo, tengo una política de prevención institucional, estoy hablando de que estoy haciendo prevención. Si voy a hacer una charla en un colegio a decir las drogas, ellos manejan, yo hace años estoy en prevención. Te puedo asegurar que un joven me va a dar cátedra sobre las nuevas drogas, ¿verdad? Entonces no es por falta de información que un chico, si no los médicos no se drogarían, ¿verdad? No es por falta. Es multicausal el hecho de que una persona... No es mejor, pregunto, pensar en algún momento y empezar a charlar ya en una posibilidad de legalizar absolutamente todas las sustancias? Sí, con el alcohol no podemos. El país no está... Si no asumimos que la adicción es una enfermedad, si no está en la lista de prioridades de salud, la adicción, ¿te parece que vamos a mí me asustaría la idea, no estamos preparados para legalizar la marihuana, no estamos. Nada, en general. Apuesto desde la Senat, desde el equipo humano de prevención, nosotros apostamos. Pero se habla de esto, ¿eh?
Sí, se habló en algún, claro, siempre está el tapete. No como política, en la charla entre ustedes, entre la gente que trabaja en esto, Sí, es un tema muy claro, presente, ¿verdad? Totalmente. Pero nosotros como equipo humano apostamos de que es posible la prevención. Desde el ámbito escolar, también desde el ámbito de familia. Tenemos un programa de familia donde tenemos un taller para padres que se denomina Padres Preocupados que se ocupan. Yo me puedo preocupar, pero no me ocupo. Entonces, este taller se habla de estilos de crianza, se habla de sustancias, se habla de los indicadores ante sospecha de consumo, se habla de qué voy a hacer si estoy con ese problema. Convengamos que el uso de drogas puede entrar en cualquier familia, no importa el nivel social ni económico. Y aunque no sea prevención ya esto, hay una forma de encararlo en términos prácticos esto. Digo, como padre, como madre. En los talleres, mira, este año tuvimos un récord. 1.200, casi 1.500 padres participaron del taller de Padres Preocupados. También apostamos por una escuela para padres. ¿Qué sucede? Nuestras familias están enfermas. La pandemia nos demostró cuánta violencia intrafamiliar, cuántos problemas. Entonces, convengamos que necesitamos reeducar a nuestras familias. Esa separación, ese divorcio que hubo entre la escuela y las familias. ¿Recordás que antes los padres acudían a la escuela? Hoy en día, ¿qué dice la escuela? Ese día de la inscripción y el día de retirar la libreta. Entonces decimos, busquemos un mecanismo para atraer. Nuestras familias necesitan ser escuchadas. El producto que viene a la escuela es un producto de mi familia. Entonces decimos a veces desde escuela, ese chico no tiene autoestima. Pero pasa también, perdón, una crítica para el MEC y los colegios y escuelas. Muchas veces también pasa que ese modelo de padres o madres que tienen posibilidad de irse a las 9 de la mañana a una escuela o un colegio, pero hay que buscar formas el horario. Los ¿verdad? Talleres que nosotros hacemos en horario nocturno. Porque después te sentís mal padre, claro, no te puedes ir a la reunión. Porque ¿qué necesita ese padre? Ese padre necesita estar en un espacio donde está el papá del compañero de su hijo y de que trabajar un poco esa autoestima de esa mamá. O sea, y a veces también claro. Alivia escuchar situaciones similares. Claro, no, yo estoy tan desconcertada de cómo manejar a mi hijo, pero había sido que no es el problema único. Entonces, yo no puedo pedir... No soy yo nomás miedoso. Totalmente. A veces, en las instituciones educativas siempre comentamos con los docentes, ¿cómo está la autoestima de esa mamá que a lo mejor es violentada, está frustrada, tiene 5 hijos? Lo único que le importa es mañana poner un plato de comida en la mesa. Entonces, la culpa también, ¿verdad? La culpa que te da como padre, como madre, con cualquier error. Totalmente. Que dice mal, dicen los padres, ¿verdad? La prevención. Directora, un segundito porque tenemos otro mensaje que queríamos compartir contigo para avanzar un poquitito y le recordamos a la gente del 0985-625-000. Buenas tardes, Diego, buenas tardes. Consulta a la señora Mirta. Tenemos un vecino adolescente que está comenzando a consumir marihuana. ¿Qué podemos hacer? Una pregunta concreta de un caso real. Generalmente, como dije en el consumo, a veces la negación, ¿verdad? Están todos los indicadores de que consumen y ellos van a negar. Si el chico asume que, porque esa situación aparece en las instituciones educativas, el chico se acerca a su docente y le dice, profe, yo estoy comenzando y quiero salir. Eso también es algo muy característico del usuario, que quiere salir, pero ¿qué es lo que pasa muchas veces? Tiene la intención, pero no tiene la voluntad. ¿Qué es lo que quita las drogas al ser humano? Le quita la voluntad. Entonces, lo más importante es cuando hay un caso de que el chico consuma, tener el apoyo de la familia. El chico tiene que saber que está con ese problema, pero que cuenta con algún familiar, sea mamá o papá, pero que cuente con un familiar. Y no todas las veces cuando un adolescente o una persona consume necesita de internarse. A veces entras en shock y lo primero es desesperado buscando dónde internarse y no tenemos lugares donde internar. Esa es una realidad. Entonces, el primer paso sería ir al Centro Nacional de Control de Adicciones, hacer una cita con un profesional psicólogo, ¿verdad? Entonces, de ahí, a partir de esa entrevista, esa primera entrevista, ahí el profesional va a ir viendo si necesita, existen centros ambulatorios. Puedo dar fe de un centro que está en San Antonio,
con el padre William, donde están profesionales. Entonces puede acudir en compañía de los padres. Y además de las drogas legales que mencionabas, directora, pero de usted, sí, el sí, cigarrillo y el alcohol, el tema de otro tipo de pastillas es un problema también sí. en esa edad. Yo sé que sí, nada de adulta sí, pero mira que la última encuesta de la que te comenté del 2014 aparecía en uno de los indicadores medicamentos sedantes, ¿verdad? Esa con receta médica. porque es un problema global Y también. saben que los adolescentes cuando decían que sí consumieron, ¿dónde lo encontraste? En el botiquín de casa. Ese uso discriminado, un antidepresivo, un uso indiscriminado del... convengamos que el paraguayo tiene el deporte de automedicarse. De las drogas, bueno, 2014, no sé, tendremos que esperar otro, pero estas drogas que se dicen de diversión, de noche, esas drogas de el éxtasis, en general lo más conocido es que circulan por la discoteca, ¿verdad? El Word también le dicen creo que es un tipo también de... Utilizan modismo pero sí, existen drogas para todos los niveles económicos. Esa es una realidad. Los padres tienen que conocer, tienen que tener una buena comunicación con sus hijos. Ayer asistí a un congreso muy interesante y decía este experto, muchos padres dicen, yo soy amigo de mis hijos, y eso no puede ser. Yo puedo tener un buen relacionamiento con mi hijo, una buena comunicación, pero si yo soy amigo de mi hijo está está huérfano, no tiene un padre, tiene un amigo. Y ese creo que es un tema para hablarlo otra vez, porque generacionalmente a una generación la generación X y demás que le toca ser padre, hay como ese modelo. Por eso que en ese taller de padres, la coordinadora de familia... Perdón que te interrumpa, porque tenemos que hacer pausa nomás. Sí, sin problema. Y hace rato que tenemos que hacer la pausa. Está muy interesante la charla. Entonces, sigan mandando los mensajes, vamos a leer más mensajes. Por favor, a los padres, madres, sin temor, manden sus consultas, sus dudas, vamos a leer acá. Y seguramente alguna orientación vamos a escuchar también con respecto a eso que les está quejando. Así que hacemos una breve pausa y enseguida volvemos con más puntos de vista.